Buenas noches. Y esta vez llegamos a la segunda sección de nuestro estudio bíblico, de nuestro programa discipulado. Y tiene que ver con la declaración de principios de nuestra iglesia. Realmente es la declaración de principios de muchas iglesias bíblicas neotestamentarias. Dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esta es la idea que presenta el apóstol aquí, que todos tengamos una misma idea, que todos sepamos a dónde vamos, qué queremos y pensemos de una manera igual en cuanto a los propósitos o a los principios que tenemos en la iglesia. Ahora, para esto, déjenme continuar hablándoles, por ejemplo, del gran mandamiento, ¿no? El gran mandamiento está en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40, donde el Señor Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Ahora es interesante porque pues aquí nos muestra la necesidad de amarnos entre nosotros, ya que todos somos prójimo y ya que todos necesitamos amar a Dios y ponerlo a Él en primer lugar. Ahora, la gran comisión es el mandato que da Dios a los creyentes dentro de la iglesia, a la iglesia en sí. Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora, esto es nuestra comisión también para nosotros como iglesia. ¿Ok? Cristo nos ordenó a nosotros que evangelicemos, que hagamos discípulos, que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y es lo que hacemos. Y el programa discipulado consiste en esta parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la tercera parte importantísima dentro de este versículo también. Ahora, vamos a desglosar un poquito. Mateo dice, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Qué cosa es esto? Bueno, amar a Dios con todo tu corazón es expresarle nuestra alabanza al Señor. Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estamos estableciendo una manera de ministrar, o a lo que se le llama ministerio. Todo trabajo en la iglesia que tiene que ver con gente, con trabajar con otras personas, enseñar, en fin, todo es un ministerio, ¿cierto? Yo tengo el ministerio de la predicación, otros tienen el ministerio de la enseñanza, otros tienen el ministerio de la adoración, en fin, ¿no? Y de hacer discípulos es evangelismo. Evangelismo tiene que ver con la idea de compartir el mensaje de salvación con la gente que no conoce a Cristo. Bautizándolos. Bautizándolos, ¿qué cosa es? Compañerismo. Que la idea es un compañerismo, mucho más profundo que solamente sentir que somos creyentes. ¿Ok? El compañerismo es estar enlazados por un mismo pensamiento. O sea, yo sé que Dios permitió que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario por mí. Yo sé. Pero también sé que tengo que obedecer. En ese sentido me he bautizado y en ese sentido gozo de un compañerismo especial con todos aquellos que son bautizados también, de bautizarte. Y enseñándole que guardes todas las cosas, como le decía, esa es esta parte del discipulado. Ahora, ¿para qué existe nuestra iglesia? Nuestra iglesia existe, en primer lugar, para celebrar la presencia de Dios. Cada vez que nos reunimos, ya sea en el templo, en línea o como sea, dice, nosotros celebramos que Dios habita en medio de nosotros. Esto significa adoración, estamos adorando a Dios. Entonces nuestra iglesia existe también para comunicar la palabra de Dios. También esto se llama evangelizar. Comunicamos la palabra de Dios a toda gente que necesita de Dios. Educar. Educar, ¿cómo lo hacemos? En este momento estoy educando al pueblo de Dios. Esto se llama discipulado. Incorporar a la familia de Dios significa compañerismo. Incorporar quiere decir no solamente saber que tú eres una persona que conoce a Cristo, sino bautizar es una manera de incorporar. Y otras personas que ya fueron bautizados porque vinieron de otras iglesias y fueron bautizados por inmersión en agua, en fin, nosotros no los volvemos a bautizar,
Pero sí, nosotros creemos y lo incorporamos a nuestro compañerismo porque también fueron bautizados en inmersión en agua. ¿Ok? Y otra cosa es demostrar el amor de Dios. Esto es ministerio, ¿no? Ministrar, ministrar, ministrar. Otra vez, ya lo digo, no solamente tiene que ver con predicar, no solamente tiene que ver con cantar, con enseñar. A veces sencillamente hacer bien a una persona. A veces dedicarse a los ancianos o trabajar con los niños. En fin, hay infinidad de ideas de ministerio dentro de la iglesia. Ahora, entonces nosotros existimos para celebrar la presencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Adorando. Dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él mismo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 10. ¿Ok? Dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. O sea, Dios busca a personas que adoren en espíritu y en verdad. No solamente busca personas que digan yo te amo, busca personas que lo amen de verdad. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿cuáles son las expresiones, por ejemplo, de adoración más comunes que nosotros tenemos? Ahí estamos poniendo una serie de versículos con una serie de acciones. Por ejemplo, qué cosa es adorar? Adorar es cantar. Adorar es comprometerse con Dios. Romanos 12, 1, 2, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es un compromiso. Adorar es orar. Adorar es oír la palabra de Dios. Adorar es dar. Dar. Adorar es bautizarse. Adorar es meditar. Adorar es tomar parte de la cena del Señor. Esas son expresiones de nuestra adoración. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos paso a paso creciendo en lo que es la educación en el Señor. Ahora, entonces tenemos algunos estilos de adoración en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, el estilo de adoración que nosotros hacemos mucho es la celebración. Cada día domingo que nosotros estamos en la iglesia y cantamos y podemos levantarnos y cantamos, estamos celebrando a Dios, estamos celebrando nuestra fe, estamos celebrando en una manera de adorarle. Inspiración tiene que ver con la idea de que nosotros sabemos de que Dios está a nuestro amparo, de que Dios está fortaleciéndonos, de que Dios está reavivándonos y de esa manera nos sentimos contentos y también le adoramos por eso. Y preparación, ¿ok? Entonces Dios ha comisionado a pastores, maestros, para que preparemos, para que eduquemos al pueblo de Dios. Una manera de adorar es atender estas clases, estos requerimientos de nuestros pastores, de nuestros maestros, porque ellos saben lo que es bueno en este momento para tu crecimiento espiritual. Entonces, existimos nosotros para comunicar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser comunicada, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Ok? Dios tiene su palabra y es dada por medio de la iglesia. Con esto quiero decirle que los ministerios privados, esos que no hablan de iglesia, no son iglesia. Y como no son iglesia, no son valederos. No son valederos. Puede haber en el internet, puede haber personas que hablen acerca, sí, tengo un ministerio, soy tal, pero si no tiene una iglesia que lo respalde, no es es un business. Solamente es eso, es un business, es un negocio. Dice, que todo aquel que invoque el nombre de Cristo será salvo. Pero, ¿cómo van a invocar a alguien a quien no creen, en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo van a oír de él si no les habla? ¿Y quién puede ir a hablarle eh, si no lo envía nadie? Romanos 10, 13, 14. Importante la última palabra. Para que uno pueda comunicar la palabra, tiene que ser enviado por la iglesia. Por eso la iglesia existe para eso. Por eso es necesario. Nadie puede decir por uno solo, ok, yo voy y lo hago y predico la palabra, porque eso es lo que Dios me ha dicho. Equivocación. Puedes hacerlo, pero eso no significa que la iglesia te haya autorizado. Entonces, la iglesia tiene que autorizarte, porque esto es parte de la iglesia. Esto es parte de la administración de la iglesia. ¿Me comprendes tú? Ahora, ¿por qué nuestra iglesia nunca debe dejar de crecer? Esto es importante, ¿verdad? ¿Por qué? La primera razón es que Dios ama a la gente, ¿no? Y el Señor va a tener paciencia con todos nosotros, ¿verdad?
El Señor no quiere que nadie perezca, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 lo puedes notar, ¿ok? Y también Dios ordena que la iglesia crezca. Dice, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Lucas 14, 23. Hechos 1:8 y me seréis testigos. Es importante porque acá utiliza una palabra que en el griego dice oblígalos, quiere decir empújalos, ¿no? Ahora, en la actualidad nosotros no vamos a empujar a la gente a creer, cada uno es libre de creer. Pero pues hay maneras de enseñarles a la gente a tener la necesidad de creer. A veces las personas están pasando por diversas situaciones, diversos problemas y piensan que es una prueba cuando realmente no es una prueba, ¿eh? A veces es un castigo y necesitan arrepentirse y venir a conocer al Señor. Por eso uno le dice, toma en cuenta a las personas que están sufriendo por causa de conocer al Señor. Hay muchos que necesitan conocer al Señor. Este problema, esta pandemia, es una oportunidad para que la gente conozca al Señor. Y la gente no va a conocer al Señor si tú no hablas. Si tú no le dices a la gente lo que te está pasando a ti en Cristo y cuán seguro te sientes de Cristo. La otra cosa es, ¿por qué tenemos que orar? Porque el Señor ¿por qué tenemos que crecer, perdón? Porque el Señor alimenta su iglesia, ¿ok? Dice, pero no están conectados a Cristo, la cabeza a la cual nosotros que formamos su cuerpo estamos unidos y crecemos a medida que recibimos de él nutrición y fortaleza. Colosenses 2:9. Quiere decir esto, que Dios mismo utiliza su palabra para alimentar su iglesia, para alimentar. O sea, una persona, un creyente, debe tener hambre de Dios, necesita ser alimentado por Dios. Dios va a usar su palabra para que nosotros podamos nutrirnos de ella. Por eso es importante tener nuestro tiempo devocional, es importante asistir a los servicios, es importante conectarse con Dios. La otra cosa, el mismo Señor dice, yo edificaré mi iglesia, Mateo 6, 16, 18. Edificaré mi iglesia, el Señor va a construir su iglesia, va a edificar su iglesia, pero primero no va a edificar nada en ti si no conoces a Jesús. Ahora, hay muchas excusas bíblicas para no crecer. Una de las cosas que muchos de los pastores siempre decimos es, ok, a Dios no le interesan los números. Nuestra iglesia quiere calidad y no cantidad. Las iglesias grandes son impersonales. Bueno, todo tiene una razón, pero en sí son excusas nomás. Nosotros creemos que nuestra iglesia debe crecer grande y debe crecer bien concertada, ¿ok? O sea, grande y pequeña a la vez, ¿no? Grande en experiencias, grande en visión, grande en gente y pequeña en un sentido porque los pocos que somos debemos estar bien concertados. Dice Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es importante porque la iglesia que se constituye en un vocero de la profecía que Dios ha propuesto para que el mundo comprenda y conozca cuando vendrán los tiempos difíciles. Nosotros existimos para educar al pueblo de Dios. Esto se llama discipulado, ¿no? Hebreos 6:1 dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Saben lo que quiere decir esto? Los rudimentos de la doctrina de Cristo, rudimentos quiere decir las costumbres. No, lo que quiere decir es que muchos en la iglesia saben, por ejemplo, qué es orar, saben qué es diezmar, saben qué es dar, y están contentos con eso. Hasta ahí llegaron, a ser asistentes a la iglesia, a sentir de que están haciendo algo bueno al asistir a la iglesia, pero realmente no están ni tomando un ministerio, ni haciéndose cargo de cosas, porque ya no quieren crecer más, porque consideran que la iglesia es el día domingo y nada más. No, aquí no dice eso. Dice, dejando ya los rudimentos, dejando ya las costumbres de la doctrina de Cristo. Es decir, puedes tener costumbres en las cosas básicas, pero ya, está bien, sabes orar, sabes discipular, etcétera, etcétera. Pero ahora tienes que seguir adelante, la perfección. Quiere decir que Dios ha puesto dones que tú tienes que perfeccionarlos en tu vida. Por eso 2 de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo, ¿no? Creced en la gracia, ¿ok? Ahora, Efesios 4:11 y 13 dice, y Él mismo concedió
A unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, a otros ser pastores y maestros, ¿no es cierto? Así preparó a los suyos para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez en Cristo. Efesios 4, 11 y 13. Es una versión parafraseada. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que crecer. Los pastores estamos obligados, condicionados a enseñar. La gente en la iglesia está condicionada a aprender y después a enseñar lo que ha aprendido. Eso es la reproducción en cadena a la cual nosotros aludimos. Existimos para demostrar el amor de Dios. Esto quiere decir ministerio. Dice Juan 13:35, dice, y en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Importante dentro de la iglesia. El eje de la iglesia, el eje que nos mueve, ¿no? a la iglesia deben ser los ministerios, porque los ministerios son la capacidad que nosotros tenemos de amar a las personas. Usted necesita ser parte de un ministerio. 1 Corintios 12, 15 y 4 y 27, parafraseado, dice, en la iglesia hay diversidad de operaciones y hay diversidad de ministerios, ¿ok? Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hay muchas cosas que se hacen en la iglesia, y hay muchas cosas que la iglesia hace por los otros. Usted debe ser parte de un ministerio dentro de la iglesia. Ahora, en nuestra iglesia, entonces pensamos que cada miembro es un ministro, es decir, una persona que ministra, que tiene una tarea de amor para con la gente. En nuestra iglesia pensamos que cada tarea, cada cosa que tú haces es importante. Apagar las luces cuando se termina el servicio es importante. Mirar que todo en la iglesia quede bien, esté ok, es importante. Llegar temprano es importante. Preparar el café es importante. Saludar a las personas es importante. Trabajar en el área de audio, ¿no? Allí atrás, cuando estamos teniendo los servicios cantando y todo lo demás, alguien está operando los equipos, es importante. Cada miembro es alguien importante, ¿ok? En la tarea que realiza. Y entonces, por eso consideramos que solamente una persona que es creyente, que ha sido bautizado, tiene esta responsabilidad porque sabe que lo está haciendo para el Señor. ¿Me comprendes? Entonces, creo que es algo importante que usted debe entender. Oramos para que todos tengan un ministerio dentro de la iglesia. Culminamos así esta clase. Que Dios le bendiga. Gracias.